Muy buenos días nuevamente, niños y niñas. Ya esta clase, como ya le había mencionado, va a ser una retroalimentación de las guías y actividades que hemos realizado, que han sido como las más importantes y ahora que vamos a ir adecuándonos a narrativa. Por eso esta clase se llama El idealismo en el romanticismo. Y el objetivo de aprendizaje es profundizar en las características del romanticismo a través del análisis de una leyenda romántica con el fin de valorar la diversidad de perspectivas y creencias y culturas presentes en el entorno y el mundo como manifestación de la libertad y creatividad y dignidad humana. Ya entonces les recuerdo nuevamente que seguimos en la unidad 1, que es la libertad como tema literario, ¿ya? Y que vamos de nuevo a retomar los temas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, acá vamos primero con esto. Ya, chiquillos, vamos a ir con la de la clase anterior que nosotros hicimos la actividad del retrato oval, que nosotros leímos el retrato oval en clase, entre todos, ¿cierto?, en conjunto, y después a ustedes les había dado igual para que vieran el video de YouTube y hicieran una comparación entre ambos, ya para si es que en el caso de que no se entendiera bien la lectura. Vamos de nuevo, chiquillos. Entre ustedes vamos sacando nuevamente, yo sé que ustedes tienen su cuaderno, la idea es que ustedes siempre en clase vayan tomando apuntes y ustedes han realizado las clases y no solamente la actividad. En conjunto, vamos a ver, definamos de nuevo qué es el romanticismo, entre todos. O los voy sacando por nombre. Ya chiquillos, desmutense y me van diciendo cada uno qué es el romanticismo. Los veo, los escucho. Los digo de a uno entonces. Benja, usted, ¿de qué me puede decir del romanticismo? Benja Chacón. La Belén, algo que me pueda decir usted del romanticismo. Vamos revisando el cuaderno, vamos viendo, o lo que ustedes tengan idea, lo que nos vamos acordando. Catalina, usted. A ver, aquí tengo a alguien en el chat, dice Fernando, ya, dele usted, Fernando. Es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Exacto, ya, entonces dijimos, ¿cierto? Primero que es un movimiento cultural Y artístico. eso, cultural y artístico. ¿Por qué decíamos que éramos un movimiento cultural y artístico? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto que Porque una rompe moda? con la idea de la ilustración. Ya, sí, rompe con la... Sí, dijimos, ¿cierto? Que era era un movimiento artístico que rompía con estas ideas antiguas que existían sobre la ilustración y el clasicismo. Ya que siempre dijimos que en el clasicismo, por ejemplo, en el neoclásico, eh, el arte, ya la forma de concebir el arte, era básicamente solamente para eh, entregar reglas, para educar a las personas, para no solo educar, sino también entregar normas. Era como una forma de que yo a través de la pintura, a través de la narrativa, y a ustedes les enseño cosas. ¿Ya? Ese era el único fin, de enseñarles cosas, ilustrarlo a ustedes, entregarles normas de vida, entregarles reglas. ¿Ya? Eran casi como instructivos, básicamente, no era algo muy arte por arte. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo les digo que entonces que el romanticismo es ahí Fernando dice movimiento artístico. ¿Qué lo hace distinto que sea un movimiento artístico que, por ejemplo, una moda, algo pasajero? ¿Por qué el romanticismo es tan importante? ¿Qué tiene de importante que sea un movimiento?
porque durante el romanticismo hubieron cambios políticos y cosas así en Europa y en lugares así. Excelente, bien Fernando, ya, excelente. Esa es la idea, de que, por ejemplo, como dice Fernando, no es algo pasajero, no es una simple moda, no es algo que pasó, sino que es un cambio de pensamiento, un cambio político, un cambio cultural, una nueva forma de pensar la vida. Por eso hablamos que es un movimiento, ya que es mucho más importante. Entonces, ahora en cuanto que dijimos ya, es un movimiento político-cultural, las personas conciben la vida de una forma distinta, el arte se está concibiendo de una manera distinta porque antes era todo muy cuadrado, muy estructurado. Ahora estamos diciendo, no, esta es otra cosa. Se siente distinto, todo es distinto. Es una nueva forma de vivir. Estas personas se están parando frente al mundo y lo están viendo de una manera distinta. ¿De qué forma lo ven? ¿Cómo sienten los románticos el mundo? Diferente. ¿De qué forma? Eh, mm, Más o menos como con su imaginación. Ya, el romántico es muy imaginativo, sí. Sí, Y porque recuerden que el clásico antes era solamente, estaba evocado en eh, lo que ve. En realidad es claro, pues el romántico lo que se ve es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Todo estaba atrás de un método científico, todo tenía que ser probado. Y por ejemplo, el romántico empieza a decir, no, no todo lo que se ve es la verdad. Nosotros podemos inventar cosas, por ejemplo. O por ejemplo, los mitos, las leyendas que no son reales, ellos también dijeron, sí, son importantes, también nos entregan sabiduría, es cultura. Ya, entonces por eso, claro, pues empiezan a creer en otras cosas. ¿Qué más podemos agregar a eso? Que quizá el romanticismo cambió esa idea de razón en la ilustración, como que todo sea como tan práctico y con eso como imaginar un poco más o basarse como más en el sentimiento. Excelente. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Yo me llamo Camila. Ya, bien, bien, Camila. Excelente. Eso es el punto clave. Eso es el tema principal del romanticismo. Dejar la razón de lado, ¿ya? Nosotros no solo somos seres racionales, sino que somos seres que sentimos, ¿ya? Somos sentimientos, somos personas viscerales, nos enojamos, nos reímos, nos frustramos, nos amurramos, ¿cierto? A veces estamos felices, tenemos muchas emociones en nuestro ser, ¿ya? No solo somos perfectos, no solo somos seres compuestos, como en el neoclasicismo, que siempre ellos pensaban que éramos todos compuestos, todos con reglas, todos estructurados, teníamos que pero estar de una forma. ¿Perdón? lo, lo raro era de que se consideraba una enfermedad hace muchos siglos atrás. Claro, los cambios de humor, ¿cierto? Esas formas de pensar se consideraban una enfermedad. El amor se consideraba una enfermedad. Sí. Y había muchas enfermedades que estaban relacionadas, que se estaban diciendo durante, a partir de la psiquis, por las emociones, por las cosas que nosotros sentimos. No sé, hasta muchas mujeres fueron a parar a manicomios porque pensaban. Y a eso se le llamaba histeria femenina, Porque estaban enamoradas. claro, o porque solo pensaban distinto. Y O a ellas se les agarraba. en el caso de la serie de Martín Rivas, la Ujú. tía de Leonor ya no estaba enamorada de su esposo y el esposo la mandó a un psiquiátrico porque ya no estaba enamorada de él. Bien, sí, sí, eso es así como, imagínense, solamente por no pertenecer a la norma, a lo que se está dando, ya el psiquiátrico está loco. Ya, entonces por eso el romanticismo es tan clave, porque se empezó a decir, no, es normal sentir, es normal pensar distinto, es normal pararse frente al mundo y decir, ¿te acuerdas las primeras pinturas que veíamos, cierto? Esta persona individual, solita ahí, en medio de la gran naturaleza, esta abismante naturaleza. Es normal estar solo frente a esta naturaleza y sentirse
pucha, solo, que no sé qué estoy haciendo acá, qué pasó, ya es normal, a todas las personas les pasa. Esa es la idea, y sobre todo es que lo que pasa es que tengo innumerables respuestas que me dicen, ser romántico es porque está enamorado. Y así, no, ¿por qué? Si ya dijimos que no era solo eso. ¿Ser romántico es solamente estar enamorado? Chicos, ¿Qué, profe? ¿Qué, profe? ¿Qué ser, dijo? rom- No, ser ro- ¿no? ¿Ser romántico es solamente estar enamorado? no. No. No, ¿cierto? Es un montón de sentimientos, es una nueva forma de estar frente al mundo, una nueva forma de sentir, pero todos los sentimientos que están, no solamente el amor. Ya por eso acuérdense que exaltar el sentimiento del autor a través de esta forma nueva de escribir, eh, se valora, ¿cierto?, a esta persona, es la persona individual, este ser rebelde. Dijimos que también hablaba sobre la expresión, ¿cierto? Siempre expresarnos a través de nuestros sentimientos. Recuerden que el romanticismo tiene un sentimiento también de nacionalismo, ya que empezar a hablar desde nuestra identidad, nuestra nación, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué nosotros somos distintos, por ejemplo? ¿Por qué el latinoamericano, cuando fuimos a hablar de Martín Rivas y empezamos a hablar de esta identidad latinoamericana? ¿Por qué el latinoamericano romántico es distinto al francés, por ejemplo? Somos distintos. Por eso habla del nacionalismo. Eh, Nuevos intereses por lo popular, ¿cierto? Por el folclore, por las leyendas. Se empieza a exaltar los sueños, lo sobrenatural. Y luego también hablamos sobre la naturaleza, sobre lo exótico, hablar sobre nuevos paisajes que no se veían en la literatura. Ya, entonces, aclarando todo en conjunto, que es el romanticismo, vamos a responder estas preguntas que nosotros vimos en la clase anterior, que era el retrato oval, de Edgar Allan Poe. Entonces decimos, la primera decía, ¿quién es Edgar Allan Poe? ¿Quién es Edgar Allan Poe, chicos? Fue un escritor, poeta, crítico Yo y sé, romántico. yo sé. Era un autor de terror. Ya también de terror, sí, es un Ah, Era un- escritor, creo que había hecho El corazón delator, ¿sí? un libro de un gato, El gato negro, algo El así. gato negro, sí. Sí, Y había hecho harto más. profe, escribió muchos libros. su forma de escribir era de terror Y, romántico. y creo que se había muerto porque había consumido drogas, algo así, algo raro. Sí, miren, Edgar Allan Poe escribió muchos cuentos. Él escribía muchos cuentos. En esa época se trabajaba así. ¿Cómo se llama? Los escritores hacían cuentos y estos cuentos se publicaban en diarios. Y así la gente semanalmente iba consumiendo estos cuentos. Miren, yo aquí tengo 3 narraciones extraordinarias que tienen muchos cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Ya? Eh, Edgar Allan Poe, como dice el compañero, él escribe sobre terror. Él trabaja el género del terror y la novela como de investigación, ya él empieza a darle otro toque a la narrativa, ¿ya? Y como dice el compañero, claro, muere. Mira, aquí me dice Nostroza que pertenece al romanticismo oscuro, ya, y era periodista y romántico, sí. Eso Eh, dije. sí, escritor, ¿cierto? Guionista, novelista, etcétera. Este autor pertenece a un grupo de autores que les llaman los poetas malditos. Ya que estos poetas malditos, claro, el ser romántico, que les dije que era como esta extrapolación de sentimientos, pero el romántico en realidad es como no concibe la luz sin la oscuridad, no concibe el amor sin la muerte. Por eso, en la gran mayoría, sino en todos los escritos de Edgar Allan Poe, si existe algo, por ejemplo, esta mujer enamorada, esta siempre muere, porque él no concibe el amor sin la muerte. A pesar que, por ejemplo, acá la chica era un ser de luz en el retrato oval,
¿cierto? Siempre la describe muy iluminada, muy linda, muy perfecta, muy blanca, ¿cierto? Con Siempre la, con una extraña belleza. claro, con una extraña belleza, pero él también, a pesar de toda esta luz, al final ella termina muriéndose, termina apagando poco a poco a través de la narrativa. Por eso, porque él no concibe la luz y la oscuridad. Al escritor romántico no, le gusta eso, pero a pesar de que no conciben, por ejemplo, la luz y la oscuridad y el amor sin la muerte, pero a ellos les gusta hablar de eso, les gusta hablar sobre la muerte, les gusta hablar sobre la oscuridad, les gusta hablar, por ejemplo, yo les dije, en el romanticismo aparece Frankenstein, ¿ya? Este ser incompleto, este ser que no es nada, es un pedazo de muchas personas, somos seres incompletos. Entonces, imagínense la cabeza de estas personas en estos momentos que no saben qué les pasa, dónde están, y empiezan a escribir este tipo de cosas que nadie había visto antes, nadie había trabajado en función de eso. ¿Ya? Y claro, y como estaban tan confabulados en su cabeza, pensaban tantas cosas, sobre todo este círculo que aparece de los poetas malditos, como dice el compañero, terminan muriendo por consumo y excesos de droga y alcohol, porque los poetas malditos murieron muy jóvenes porque consumían mucho droga, alcohol y escribían. Entonces dice, ¿cómo es su forma de escribir? Claro, pues ustedes ya me dijeron, ¿cierto?, que es un poeta romántico, y ahí yo fui describiendo que escribía, ¿cierto?, en función de la luz, de la oscuridad, la vida y la muerte, etc. Y el terror, ¿cierto?, romántico. ¿Quién me puede hacer una pequeña síntesis del cuento que nosotros vimos? Contar un poquito del cuento. ¿Contar un poco del cuento? Sí, del retrato oval. ¿De qué se Eh, trataba? Se trataba de que un señor ya estaba buscando refugio Uh-huh, y encontraron una mansión, por así decirlo, abandonada. uh-huh. Y encontraron que era, y después encontraron de que ya era, hace poquito lo habían abandonado y su adorno eran bonitos. Y luego de eso, después cuando van a un cuarto, el señor encuentra un libro debajo de la almohada o abajo de la cama. Uh-huh. Y lo lee y ve de que estaba leyendo críticas sobre todos los cuadros que estaba leyendo. Y cuando Consumiendo. quiso, sí, y cuando quiso mover un poco la luz, se dio cuenta ¿cómo se dice? De un cuadro. Y ahí veía a una joven con extraña belleza y después ahí leyó de que ella era la, ¿cómo, cómo decirlo? La mujer del pintor. Bien, sí. Sí, sí, sí. Y luego resulta de que ella ya el pintor la quiso pintar por su belleza y luego de eso el pintor no se daba cuenta que el tiempo pasaba horas y de esas horas días y después semanas y meses. Y cuando el pintor terminó su obra, ella murió porque estaba meses ahí. Ah, ya, usted Entonces, asocia esa muerte con eso, como que ella estuvo sentada ahí durante meses y debido a eso sí, murió. sí, porque mientras ella veía que el pintor disfrutaba de su trabajo, ella estaría feliz. Ah, ya, perfecto. Muy buen resumen. ¿Alguien piensa distinto con respecto a la muerte de la chica? ¿Por qué murió? ¿Por qué muere la esposa del pintor? Quizás porque no le tomaba valor al sentimiento, sino solamente su belleza. ¿Ya? ¿Usted siente que es como una metáfora en torno a la belleza? Es que el pintor, o sea, el esposo solamente se fijó en retratarla y nunca más la valoró por nada más que su belleza. ¿Ya? Sí, bien. Sí, aunque esta belleza no es muy, como dice ahí, ¿cierto? Que no es una belleza extraña, una belleza rara. Como que no pertenece a un estereotipo de belleza, por ejemplo. A uno no pertenece a uno en específico. Claro. Por ejemplo, quien ha hecho muchos cortometrajes de Edgar Allan Poe siempre es ¿cómo se llama? El director de Alicia en el País de las Maravillas, del, de esta mujer que es cadáver, la esposa que es un cadáver, ¿cómo se llama? Tim Burton.
Ese, Tim Burton. Ya, Tim Burton es un fiel seguidor de Edgar Allan Poe. Él concibe el mundo igual que él. Y cuando vemos, por ejemplo, sus dibujos animados, sus películas, ¿cierto? Son así, pues, como oscuras, como lúgubres, ¿cierto? Con estas bellezas extrañas, muy pálidas, ¿cierto? Con ojos grandes, ¿ya? Dice acá, después que ustedes realizaron esta síntesis, ¿cuál es la problemática que presenta la historia narrada? ¿Cuál será el problema de la historia? ¿O cuál es el conflicto de la historia? Era esta... A ver, profe, espere, lo tengo aquí mismo. Espéreme. Era la obsesión del pintor. Ah, ya. ¿Sí? Claro está, la obsesión del pintor de retratar a su esposa. En realidad era como la obsesión de pintar, a él le gustaba mucho pintar. Recuerden que cuando describe y dice de la mujer, dice que ella siente celos porque su esposa está todo el día pintando y no le presta atención. No, Y por eso ella se siente tan feliz cuando él le dice que que la la va a quiere pintar, pintar. ¿cierto? Porque así por fin le va a tomar la atención que le toma su pintura. Él estaba muy obsesionado con su trabajo en realidad. Hasta que se murió. Exacto. Después dice, ¿por qué el pintor se obsesiona con pintar el retrato de su amada? ¿Qué quería reflejar? La belleza. ¿La belleza? La ¿Solo belleza la de belleza? la... No, también su sonrisa. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir alguna Yes. reflexión? ¿Mm? ¿Alguien más que quiera compartir una reflexión en torno a eso? ¿En qué? ¿Cuál es la obsesión de pintar a la mujer, a su esposa? Capturar su belleza y para que las otras demás personas pudieran ver la belleza que tenía su mujer. ¿Ya? Sí, sí, sí. Recuerden que igual, por ejemplo, cuando la pintura es muy distinta a una fotografía, ¿cierto? Sí, Cuando uno sí. captura el momento. Igual cuando uno está detrás de este pintor, cuando uno nos retratan, igual estamos pasando bajo el ojo de otra persona. Tipo Bajo, capturar sus sentimientos mediante una pintura. sí, sí, me gusta. Entonces, captura, ¿cierto?, sus sentimientos. También podemos decir que captura los sentimientos que él le causa a su esposa como él como pintor, ¿cierto? Lo que Por siente él eso. por ella. Exacto. Y no solamente reflejar solamente la belleza que tenía él. Ya. 5 dice, el pintor y la joven amada, ¿a qué tipo de personajes pertenecen? Explica. ¿A qué tipo de personaje podemos decir que es esta mujer? Acá varios me pusieron personaje principal y secundario. Y recuerden que en la clase anterior tuvimos tipos de personajes. ¿Se acuerdan que vimos el villano, el antihéroe, el Eh, avaro? la joven era más o menos como el alcahueta, algo así. No, porque la alcahueta recuerden que era una mujer que es como un cupido. Ah, fuck. Así que esa no le viene. ¿Qué me dicen por acá? Acá Natalia Nostroza me dice una dama en apuros. Claro, es como más, si nosotros vamos en esta búsqueda de tipos de personajes, más que nada esta chica es como una dama en apuros. Ahí me dice Natalia porque estaba encerrada, por decir así, en su propio hogar. Ven, está encerrada y está esperando que alguien que la rescate. En realidad su héroe, quien la tenía que rescatar era su propio esposo, pero en realidad su esposo nunca la pudo rescatar de lo que le estaba sucediendo. Luego dice, los personajes de la historia entregan alguna reflexión de la vida humana. La Era obsesión. ¿Ya? era no dejarse llevar por su pasión. Ya, sí, como dice la compañera, también es una obsesión, ¿cierto? No dejarnos llevar por las obsesiones que tenemos, como que no observar, dejamos de observar el entorno de lo que nos rodea y solo estamos enfocados en esta obsesión. Preocuparnos por las personas que están en nuestro entorno, que nos aman, por ejemplo, porque su esposa la amaba y él no se daba cuenta de lo que ella sentía. ¿Qué más hay en el chat? Sí. ¿Cómo voy a pagar si no tengo internet? ¿Alguien más que tenga algo que argumentar en torno a eso? ¿Con internet de la casa? ¿De qué cosa? ¿No?
se voy a pagar en el supermercado. Chiquillos, La tienen el tía Magali audio tampoco me entrega. abierto. Acaba el micrófono. No lo sé. Ahora se queman para el súper. Ya. ¿Qué dice? Y aquí dice Natalia que hay que aprovechar las personas mientras estén vivas. Ya, bien, sí, me gusta. ¿Cierto? Hay que aprovechar. Y sobre todo ahora en el contexto que estamos, ahora que estamos todos encerrados y tenemos que empezar a valorar, ¿cierto? Nuestro entorno, a quién tenemos a lado, tenemos a nuestras mamás. Entonces, Ya. Vamos a seguir con la segunda actividad que nosotros teníamos, que era Martín Rivas, ya que esta es la que causó, que yo la estuve revisando y me causó más, ruido en la cabeza porque no sentía que las respuestas estaban evocadas a lo que nosotros estamos trabajando. Y entonces, recuerden que nosotros habíamos visto el primer capítulo de la teleserie de Martín Rivas y en función de esto teníamos que responder esto. Dice, pregunta número 1. ¿Por qué Martín Rivas se considera una obra romántica? Díganme por qué. Yo no puedo responder a eso, profe. Rayos. Perdóneme. Porque hasta su manera de pensar era distinta, que todo literalmente se basaba en el romanticismo para él. Que ya que todo tenía que cambiar a medida, o sea, por último, ¿cómo me puedo explicar? Que ya para él las reglas que habían en ese momento ya eran demasiado injustas y él los intentaba cambiar. Eso, bien. Ya, sí. Esa es la idea, que nos vayamos a ese tipo de reflexiones y no a solamente lo que en la teleserie. Obvio que las teleseries y casi en todas las novelas tiene que haber siempre algo de amor, ¿cierto? Alguna pareja que está ahí, ya la dama en apuro. Siempre tiene que haber, es como un tópico. Por eso nosotros hablamos de los tipos de personajes. Siempre es como un tópico de un amor prohibido, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo importante era que, por ejemplo, Martín Rivas piensa distinto. Se da cuenta que no está bien las cosas que están pasando, que en su entorno no está bien, que hay que cambiar las cosas, que las reglas que estaban impuestas por la sociedad había que hacer un cambio de switch. Y se nota así, solamente cuando Martín Rivas, cierto, que está ahí en la plaza y pelea con este hombre, cierto, que se lo llevan después a la cárcel, y ni siquiera el oficial que estaba a cargo ni siquiera vio lo que estaba pasando, no preguntó nada, solo por su forma de vestir, solo por su forma de ser, físicamente lo discrimina y se lo lleva a la casa, ¿cierto? Ni siquiera hace como un pregunta qué pasó acá, nada, solo asume que porque Martín Rivas se vestía mal y se notaba que era pueblerino, él era el que tenía la culpa de todo. Le decían provinciano. Claro, el provinciano, ¿cierto? Este provinciano ya, él fue a la cárcel. Ya, dice, segunda pregunta, ¿a qué vertiente del romanticismo latinoamericano pertenece Martín Rivas? Ya, en la guía que yo estaba subida en web, que salían como, decía, romanticismo historicista, romanticismo social. ¿El social? Ya, eso sí, porque es cierto que tenía que ver, justifica tu breve tu respuesta, la idea era que, claro, pues se describe este romanticismo social, porque se ve esta lucha de clases, ¿cierto? Esta distinción, que se ve mucho que esta familia, ¿cierto? Que está a la cabeza de don Damaso Urrutia, que tenía mucho dinero, ¿cierto? Y están estas personas que son más pobres, ¿cierto? Y ahí tenemos se ve mucho, no sé, hasta la cultura por eso Les Gana, el autor de Martín Rivas, no expone la sociedad que está viviendo ahí, qué está pasando ahí, nos expone cómo viven estas personas, cómo hablan, ya, por eso es súper rico y importante cuando uno lee novelas y uno se va fijando hasta en eso, con esos detalles, uy, cómo hablaba la gente antes, uy, así comían, así hablaban, así se sentaban así en la mesa. Luego dice, la descripción anterior, les recuerdo que había una descripción en la guía que salía como la descripción de Martín Rivas por Alberto Blascana, que decía que era alto, que tenía un bigote, que era
de un cuerpo no era como ni muy gordo ni muy flaco, pero se evocaba mucho que tenía una mirada distante, como que tenía cara de tristeza, pero no, que no era serio, como que se va mucho en cómo es psicológicamente o lo que transmite. Entonces, en función de eso, ¿es coincidente con la que aparece en la telenovela? ¿Por qué? Yo encuentro que no, ¿Por qué? porque en la serie Martín Rivas es como demasiado recto en lo que son diferentes sus ideales con la sociedad de la igualdad. ¿Ya? Pero en cuanto a la descripción física y psicológica que hace Alberto Blesgana, Y en lo que aparecía uh-huh. en la física no tanto. Y en la psicológica sí. Él nunca ocultó que él pertenecía a otros ideales de la sociedad. Sí, porque Martín Riva era muy sincero, ¿cierto? Como que esa era su particularidad. Pero Sí. sí hacen estos close-ups de la teleserie, ¿cierto? Cuando le ponen la cara y le ponían la cara, toda la cámara en la cara enfrente, ¿cierto? Y se le notaba esa cara así como esa tristeza, esa amargura, eso como que no, estas diferencias que existían y que le molestaban, ¿cierto? Se ve, es como que lo único que se puede evidenciar más que nada es lo que siente este personaje, más que esta descripción física. Incluso a lo que él más le molestaba era lo que pasó la injusticia actualmente, ni siquiera le molestaba lo que le pasó a su familia. Exacto. Él no se da cuenta hasta el final del libro que Don Damaso Urrutia lo engaña, lo estafa. Que en realidad que él se lleva ciertas minas de plata y por eso ellos terminan en la pobreza. Sí. Ya, dice, ¿por qué se considera un héroe romántico entonces Martín Rivas? Porque intentaba cambiar la sociedad de esa época. Bien, eso es. Busca, ¿cierto?, este cambio de esta sociedad, ¿cierto? Va en búsqueda de estos ideales. eh, Acuérdense, tiene un sentimiento muy nacionalista porque en realidad él quiere cambiar estos ideales, pero para su pueblo, para su gente, no como un bien particular, ya, sino más bien un bien colectivo. Ya, esa es la idea. Después dice, 4, ¿qué representa la figura de don Damaso Encina? Eso, Encina, después son Pusurri. ¿Qué representa don Damaso Encina? Que era el papá Leonor. de Leonor. Para la visión de Martín Rivas, él era una persona honesta, pero en realidad fue la que estafó a la familia de él. Sí, bien, Y a él lo único que le interesaba era el bien de él y el dinero. excelente. Aquí Benja Chacón me pone que era un avaro también, ¿sí? Y entonces, básicamente, claro, a los ojos de Martín Rivas, él era una persona decente, ¿cierto? Que era un padre de familia, que era muy honrado y además hasta lo admiraba porque le dio alojamiento y le estaba dando comida y hasta le ofreció un trabajo y pagárselo, ¿cierto? Entonces, para sus ojos de Martín Rivas, don Damaso Encina era una persona excelente, hasta que el compañero de la universidad Ya. Pon le atención. Están respondiendo las preguntas de la semana pasada. Bueno, pero te sirve de repaso porque tú no estás ahí estudiando en las tardes ni en otras instancias. el audio, ¿sí? chiquillo. Ya, Después va a venir la prueba. ya, entonces, estábamos hablando de Martín Rivas, ¿cierto? Que nosotros, a partir de la figura de Martín Rivas, lo que piensa él de don Damaso era que, ¿cierto? Que era muy bueno hasta que su compañero de clase le dice, no, don Damaso no es así, sal de su casa ahora, ándate de ahí. Por- Porque ese compañero, don Damaso Encina, también había estafado a su familia, por eso quedó en la ruina también. Excelente, bien, ¿cierto? Entonces, aquí como tomando todas estas respuestas, vamos a que, claro, don Damaso Encina representa un ser avaro, representa como la maldad de la sociedad, la injusticia, la gente que se aprovecha de otra. Eso en realidad es lo que representa, ¿cierto? Ya vamos a las 5 que nos quedan 3 minutos y dice, ¿cuál es tu visión sobre ser romántico tras conocer este movimiento? Y eso es personal. ¿Qué es para usted entonces ahora ser romántico?
expresar las cosas como, o sea, como son, pero de una manera distinta. Ya bien, entonces ahora, ¿podemos sacar de nuestra cabeza que cuando digan vamos a escuchar canciones románticas, no van a ser las mismas, ¿cierto? No, creo que no. Exacto, bien, bien. Hay que sacarnos eso de que a romántico es igual amor, ¿ya? Sino que romántico es expresar las cosas de manera distinta, pero un montón de sentimientos, no solo el amor, sino también el enojo, la frustración, la alegría, ¿cierto? Eso es ser romántico. Y ahora para terminar, les voy a compartir, acá están, por acá, por acá, por acá. Quiero volver. ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿No? No. ¿Sí? Lo anotan, aquí están las fechas para todos los pendientes. Ya el Guardián entre el Centeno el 16 de junio, ya para mañana última fecha para los que me deben el Guardián entre el Centeno. La prueba parcial va a quedar disponible el viernes 19 de junio, la voy a poner disponible en webclass para todos los pendientes. La remedial tienen hasta el 17 de junio, que es la de Martín Rivas, que la respondimos todo en conjunto, así que solamente recordar lo que vimos y la van a responder y me la mandan a mi correo y el lápiz, chiquillo. Por Profe, una favor. pregunta. Profe, ¿ya tienes las notas? Sí, las del laptop y las del Guardián entre el Centeno están todas enviadas. Y me saqué un 5.8. A mí no me la he enviado, tía. Y por favor, quienes no se le han enviado, mándenme un correo. Tía, ¿Ya? profe. Tía, de hecho, nosotros tuvimos un problema. Yo no pude enviársela bien y me dijo que la descargara por Google Drive, si no me equivoco. ¿Ya? Y eso, pues... Ya. ¿Y me la mandó? Sí, pues, se lo envié. De hecho, como le digo, tuve un problema con... que no se lo podía enviar y me dijo que se lo envié por Google Drive. Y al final se lo envié. No sé si la habrá llegado o no. ¿Nombre? Catalina Guerra.